Esta mañana han soldado las puertas de nuestro complejo de apartamentos. Estoy en mi apartamento, en el tercer piso, y no puedo salir. Tengo suerte de haber comprado mis alimentos ayer. No sé quién pudo hacerlo, pero en este momento, sé algunas cosas más. Sé que fue alguien de los inquilinos, ya que las costuras de la puerta indica que fueron soldadas desde dentro. Uno de los amigos de mi vecino confirmó que su puerta también estaba soldada, lo que me dice que todavía están aquí con nosotros. No sabemos quién ha sido, nadie ha asumido la culpa hasta ahora. Y sé que hay un cadáver fuera. Vivo en un pequeño y muy viejo complejo de apartamentos en las afueras de una pequeña ciudad. Sinceramente, llamarlo complejo de apartamentos es una exageración, solo tiene 5 pisos, no tiene ascensor y se construyó con paneles de hormigón en los años 60. No tiene ático, por lo que la gente que vive en la última planta, tiene que preocuparse constantemente de que la lluvia les estropee el techo, y paredes extremadamente insonorizadas por su grosor, por lo que nunca te sientes solo en casa, y un sótano que conecta con un sistema de alcantarillado, que huele horriblemente en primavera. En Rusia, este tipo de edificios se llaman Khrushchevka, en honor a Khrushchev. Entiendo el atractivo de un edificio barato y fácil de construir, pero creo que no hay un alma en todo el país que los eche de menos. En 50 años deberían haberlos demolido, y sustituido por algo mejor, algo más nuevo. A estas alturas, los edificios son un peligro para la salud. Normalmente, solo los ancianos viven allí, ya que fue la casa que recibieron hace mucho tiempo, y nunca se mudaron. La gente joven como yo, rara vez se mudaba a los Khrushchevkas, por lo que mis vecinos eran en su mayoría ancianos. Y déjenme decirles que los viejos en Rusia son muy malos. Pero no me puedo quejar. Lo heredé de mi difunta abuela, así que, a una edad tan temprana, al menos tengo mi propia casa. Además, la vista desde mi balcón del tercer piso es estupenda, da al bosque, que técnicamente es el límite de nuestra ciudad, así que no hay edificios feos a la vista. Solo una naturaleza sin límites, que según me han dicho, se extiende miles de kilómetros en esa dirección. Todo un océano de bosque oscuro que se curva más allá del horizonte. En cierto modo, vivo en una playa, bastante agradable si no tienes en cuenta las cosas que a veces llegan a la orilla. Al principio, estaba un poco desconcertado. Bajé las escaleras del primer piso, bostezando y esperando que llegara más rápido el fin de semana, y vi una multitud de gente, todos con sus abrigos y sus bolsas en las manos. El aire estaba caliente, y húmedo por su respiración colectiva. No podía entender lo que decían, porque todos hablaban al mismo tiempo, pero podía captar el estado de ánimo general. Algunos estaban confusos, pero sobre todo indignados. Al principio, no entendía lo que pasaba. Eran las 8 de la mañana, cuando todo el mundo se apresuraba a ir a sus puestos de trabajo, o Dios sabe a dónde iban los pensionados, tan temprano. Pero entonces llegué al frente de la multitud, y mis cejas se alzaron. Delante de mí, un par de hombres de unos 40 años se esforzaban por empujar la puerta para abrirla, pero no podían. Todo el marco de la puerta de hierro estaba soldado, podía ver la costura metálica que recorría el marco. Empuja más fuerte, tengo cita con el médico en 1 hora. Gritó una de las ancianas. Es inútil, la costura ya se había enfriado. Nada que no sea una sierra abrirá esta puerta ahora. Uno de los hombres se apartó, y se secó el sudor de la frente. ¿Estamos encerrados aquí? Preguntó una de las mujeres en un tono que rozaba la histeria. No puedo quedarme, tengo que ir a trabajar. Todo el mundo tiene que ir a trabajar. Le espetó el hombre. Pero la puerta está cerrada. ¿Qué más quieres que haga? ¿Nos vamos a quedar encerrados por la travesura de un niño? Chilló ella con una frecuencia que yo creía imposible de producir por una voz humana. Dudo que fuera una broma. He trabajado como soldador durante 17 años, así que puedo asegurarlo, la puerta está soldada desde dentro. Hubo una pausa de silencio, mientras todos reflexionaban sobre el significado de sus palabras. ¿Alguien nos encerró con el resto de los inquilinos? Pero, ¿por qué? ¿Quién haría algo así? ¿Algún loco, seguro? Gruñó la anciana. Me miró mal y me tiró de la manga. Dime, ¿de qué piso eres? No recuerdo haberte visto por aquí. ¿Eres tú quien ha hecho eso? Señaló la puerta. Tú y tus amigos buenos para nada, probablemente esperando masacrarnos a todos, y tomar nuestro dinero. Cada vez gritaba más alto, y de repente me encontré en el centro de atención, de una multitud malvada y molesta. Tenía que calmar la situación rápidamente, o de lo contrario no podría llegar a mi apartamento de una pieza. Soy el nieto de Tamara Vasilievna, expliqué enfadado, porque mis palabras sonaban a excusa en aquel contexto. Vivo aquí desde hace 1 año, y acabo de bajar de mi apartamento. Déjalo en paz. Intervino uno de los hombres del fondo de la multitud. Lo he visto muchas veces, es buena gente. Me ha ayudado con las maletas más de una vez.
La mujer se sintió humillada, y me lanzó una mirada fulminante, pero por suerte no dijo nada más. Un timbre sonó detrás de mí, alguien de la multitud, intentaba comunicarse con los vecinos que vivían en el primer piso. Por favor, que alguien nos ayude. Oí gritar la voz de un hombre, seguida de los golpes de sus puños contra la puerta. La puerta está atascada, y tengo que ir a trabajar. ¿Cómo van a ayudarte?, preguntó alguien entre la multitud. Saldré por la ventana, respondió el hombre. No seas ridículo, todas las ventanas del primer piso están enrejadas, gritó alguien más, pero el hombre no hizo caso. Parecía que se le habían unido más personas, ya que se oían numerosos puñetazos en la puerta. ¿Puedes ayudarme con la puerta? No consigo abrirla. De repente oímos una voz que venía de fuera, de debajo de la puerta soldada. Alguien quedó fuera, cuando la puerta estaba soldada. No encuentro ninguna explicación, por qué intentaban entrar en nuestro edificio, tan temprano. Tal vez salieron a hacer la compra. O tal vez era un cartero. Eso ya no importa. La gente empezó a hablar al mismo tiempo, intentando explicar su situación al hombre, o pedirle que llamara para pedir ayuda, o exigirle que se explicara, pero él nunca tuvo oportunidad de responder a sus preguntas. Dios mío, ¿qué demonios pasa?, gritó aterrorizado. La puerta tembló cuando empezó a tirar del picaporte con la esperanza de abrirla. La multitud guarda silencio, el terror en la voz del hombre es tan auténtico, que nadie duda de que ha visto algo horrible. Déjenme entrar, por favor. Volvió a gritar, esperando desesperadamente reunir fuerzas para abrir la puerta. No podíamos ver, por supuesto, lo que tanto le asustaba, pero podíamos oírlo. El fuerte gruñido, el rechinar de los dientes de unas enormes fauces, las garras arañando el suelo, cada segundo más fuerte. La preocupación por su suerte nos invadió al mismo tiempo, probablemente era lo que sentían nuestros antepasados, cuando veían a uno de los suyos perseguido por un león. «Corre, corre mientras puedas», gritó la multitud, pero ya era demasiado tarde. Se oyó un fuerte golpe, y la puerta tembló. La criatura desconocida embistió directamente al hombre, apretándolo contra la puerta con su enorme armazón. Podía oírle gruñir mientras le desgarraba, intentando agarrarle mejor, pero no pude reconocer al animal. La puerta temblaba una y otra vez, mientras la criatura lanzaba al hombre contra ella, esperando conseguir que dejara de resistirse. Gritó hasta que la criatura llegó por fin a su garganta. Alguien jadeó aterrorizado. «Que alguien le ayude», gritaron desde el fondo de la multitud. Nadie se movió, no podíamos hacer nada. La puerta de hierro que nos protegía de la criatura exterior, también nos separaba del hombre. Estaba tan cerca de nosotros, pero moría solo. Se oyó otro golpe en la puerta, y la multitud retrocedió. La criatura estaba probando el metal, podía oírnos dentro, pero la puerta permaneció inmóvil. Quienquiera que la soldara hizo un buen trabajo. Después se hizo el silencio. No sabíamos si se había ido, o si estaba detrás de la puerta, esperando su momento. No pudimos comprobarlo. Fue en ese momento, cuando las oímos. Las sirenas, viejas y oxidadas, volvían a la vida tras décadas de sueño para cumplir su propósito, advertir a la gente de una catástrofe inminente. Los años de letargo no les sirvieron de nada, empezaron sonando bajo, pero con cada segundo, a medida que sus cuerdas vocales mecánicas se estiraban y calentaban, se hacían más y más altas, hasta que el sonido familiar, que todos esperaban no oír nunca, ahogaba todo lo demás. Las sirenas eran cada vez más ruidosas, pero en las pausas entre sus pulsaciones, podía oír que el ruido de la ciudad en el exterior era cada vez más silencioso. Al cabo de unos minutos, el alboroto del exterior desapareció, al evacuarse todo el mundo. Nos quedamos solos, probablemente las únicas personas de todo el distrito. Solos, varados, con algo peligroso merodeando bajo nuestras ventanas. Oigo aullidos y gritos a lo lejos, su voz suena casi humana. Pero ahora sé la diferencia, se notaba claramente cuando su aullido iba seguido de un grito humano. Podría pensarse que cundió el pánico entre los inquilinos, pero nos equivocamos. Un rasgo distintivo de los rusos es que, más que a nadie en el mundo, no les importa nada. Lo digo con absoluta certeza. En cuanto se enteraron de que la policía les había dicho que se quedaran quietos, se calmaron. Puedo ver su razonamiento, ¿por qué entrar en pánico cuando estás protegido por los muros? Nos podemos quedar en casa unos días. La policía nos ha dicho que afuera es peligroso, así que, aunque todos estaban disgustados, decidieron quedarse donde estaban. Y bueno, si ellos no quieren ir, entonces yo tampoco tengo muchas opciones. Prefiero quedarme en nuestro fuerte, con la mayoría de la gente, aunque no sea la compañía más agradable, que arriesgarme a salir. Además, no es como si hubiera una amenaza inmediata a mi vida. Sigo aquí, sigo vivo, eso es bueno. Sigo encerrado, y empiezo a dudar de si estoy tan protegido como creía. Hoy era el día en que planeábamos intentar abandonar este lugar,
pero con todo lo que ha pasado, no creo que nos vayamos pronto. El agua y la electricidad siguen funcionando, lo cual es sorprendente. Puede ser que no todo el pueblo haya sido evacuado, o que quede alguien, para atender las necesidades. Para estar preparado para todo, he llenado la bañera de agua, por si deja de funcionar, o le pasa algo a las tuberías. También estoy comiendo solo productos perecederos, por ahora, el resto puede esperar. Supongo que primero vaciaré la nevera, y después pasaré a los cereales y las patatas. Los teléfonos ya no funcionan, el internet solo sirve con una VPN. Supongo que sería más inteligente apagarlo por completo, pero alguien en la oficina del proveedor de internet local, no es muy inteligente, o ha dejado esta ventana de oportunidad para gente como yo. El día que empezó todo el mundo en el edificio intentaba ponerse en contacto con la policía. Recuerdo que el primer día se les oía a todos a través de las paredes, maldiciendo que no tomaran el teléfono, o rogando que vinieran a ayudarnos cuando alguien lo contestaba. Al principio, los policías parecían escandalizados, cuando se enteraban de que seguíamos aquí, pero luego nos decían cómo eran las cosas. Nadie iba a venir a rescatarnos. Todo acabaría pronto. Solo teníamos que quedarnos donde estábamos. Cuando la gente empezó a llamar a sus familiares, los teléfonos se apagaron de repente, y desde entonces han permanecido en silencio. Supongo que los de arriba no quieren que sembremos el pánico. Quizá el resto del país, ni siquiera sea consciente de lo que está pasando aquí. No me sorprende, nuestros políticos tienen un largo historial de ocultar las catástrofes. La bestia estuvo muy activa el primer día. Aunque yo no la había visto, más tarde me enteré por los rumores, de que uno de los inquilinos la había visto acechando bajo sus ventanas. De vez en cuando oíamos sus rugidos y chillidos, y cada vez que oía, todo el edificio se quedaba en silencio para captar sus sonidos, y determinar a qué distancia se encuentra. El sábado no pudimos oírlo, solo se habían disparado algunas alarmas de coches, lo que implica que algo sigue merodeando por allí. Y el domingo, por ahora, digamos que no lo vimos durante el día. Todo esto ha llevado a la gente a creer, que todo esto va a terminar pronto. Aunque el primer día todo el mundo se quedó en sus apartamentos, el segundo día la gente empezó a salir, la gente subía y bajaba por la escalera, hablaba con los demás e incluso invitaba a sus vecinos a cenar. Nunca había visto a esta gente tan sociable, normalmente, se limitan a lanzarte una mirada asesina. Podía oír el tintineo de platos y tazas, el silbido de las teteras, y el parloteo de los inquilinos mientras se reunían en grupos. Puedo entenderlos, incluso los soldados en el frente de la Segunda Guerra Mundial, habían informado de lo insoportable que era el aburrimiento cuando no pasaba nada. Además, se nos ha inculcado permanecer unidos en tiempos de penuria por la propia naturaleza. Así que, al darme cuenta de que no era buena idea pasar los días solo, decidí hacer una visita al único amigo que tenía entre estos muros, Nikita, que vivía en el 5º piso. Éramos amigos desde el día en que me mudé, me habló cuando entraba en mi piso, y me invitó a tomar un té. Era un tipo estupendo, más o menos de mi edad, y un jugador ocasional de juegos de mesa. Habíamos pasado muchas tardes jugando, en el pasado con él y su novia. Fue ella quien abrió la puerta, y reconocí al instante por la expresión de su cara, que algo iba muy mal. Nikita se estaba quedando en casa de su amigo, la noche antes de que todo empezara, explicó Natasia. Tenía que volver a casa por la mañana, nos habíamos tomado el viernes libre, y se suponía que íbamos a salir de la ciudad, pero no llegó a tiempo. No lloró, aunque mirándola a los ojos, me di cuenta de que lo había hecho durante muchas horas. Sé que le vendría bien mi apoyo, así que me invité a pasar. Mientras tomábamos una taza de té, me contó que tenía miedo por él. Temía que estuviera cerca del edificio, cuando empezaron a sonar las sirenas, y que tenía pesadillas en las que unas manos negras lo arrastraban hacia la oscuridad. Me contó que había oído que alguien no había podido entrar el viernes por la mañana, y temía que fuera él, así que la tranquilicé. Mientras estaba allí, oí la voz de la víctima, y pude saber si era Nikita. Eso la alivió un poco, pero seguía estresada. Desde entonces no duermo muy bien. Me despierto por la noche oyendo pasos. Sigo esperando que sea él, pero sé que no es el caso. Cuando salí del departamento de Natasia, me encontré con el hombre, que decía ser soldador profesional, que llevaba una caja de té a sus vecinos. Tuve curiosidad, así que entablé una conversación con él, con la esperanza de saber si esas soldaduras podían decirle algo sobre el soldador. Está por todas partes. Las soldaduras están bien en su mayor parte, así que puedo decir que quien las hizo sabía lo que hacía, pero están muy mal en otros puntos, especialmente en las esquinas. Y queda mucha rebaba, el que lo hizo probablemente tenía prisa, o estaba borracho, parecía que le temblaban las manos. No puedo dejar de pensar en ello. El autor está en algún lugar de este edificio, lo sé.
Hay 4 tramos de escaleras, 5 pisos, 4 apartamentos agrupados en torno a una escalera. Así que, 80 apartamentos en total. Si voy por eliminación, sería capaz de encontrarlo eventualmente. No es que tenga nada mejor que hacer en este momento. He pasado una hora examinando la puerta, intentando encontrar alguna pista. Lo único que he encontrado es una colilla, que puede que ni siquiera le perteneciera, una marca rusa, Soyuz, Apolo, algo muy desagradable, que te hace toser hasta quedarte sin pulmones. Quizá eche un vistazo a los botes de pintura, que hay en cada tramo de escaleras, los ceniceros improvisados. Hay gente que no puede permitirse el lujo de relajarse, y seguir una búsqueda personal como yo. Un anciano de unos 60 años, llamó a mi puerta en busca de insulina. Había planeado comprarla en la farmacia cercana, la mañana en que nos quedamos encerrados. En los últimos días había agotado sus reservas, y necesitaba más desesperadamente. Dijo que había esperado que todo terminara antes de que eso ocurriera, pero el tiempo jugaba en su contra, y ahora no tenía más remedio que pedir a la gente que compartiera la suya, si es que tenían alguna. Yo no tenía, pero me preguntaba si otros inquilinos sí, pero preferían ocultarlo para guardarse algo. Cuando le hice notar que no lo había visto antes, me informó de que era del piso de al lado, y había tenido que subir al tejado, para venir hasta aquí, cuando todos sus vecinos le dijeron que no tenían insulina. Había oído que últimamente había escasez de insulina en las farmacias, y probablemente por eso el viejo no tenía existencias suficientes. La farmacia está justo enfrente de nuestro edificio. La veo desde mi ventana. Tenían que traer un nuevo lote el viernes por la mañana, pero cuando bajé, la puerta ya estaba soldada. Su última frase me intrigó, así que le pregunté a qué hora había intentado salir del edificio. Eran las 6 de la mañana. La farmacia me dijo que el camión con la insulina llegaba a las 9 de la mañana, pero pensé que podría ponerme en la fila antes para asegurarme de conseguir suficiente. Esto me ha dejado muy desconsolado, pero también me ha dado una pista. El autor debió determinar lo que estaba haciendo antes de las 6 de la mañana. Y si ese anciano necesitado de insulina pudo subir al tejado, seguro que el misterioso autor pudo hacer lo mismo. Eso le permitiría soldar todas las puertas desde dentro. Tal vez era él quien despertaba a Natasia por la noche, o tal vez alguien más. No quería llegar a la conclusión más horrible de inmediato. Si algo se arrastraba por el tejado, no perdería la oportunidad de entrar en el edificio. A menos que ya esté aquí, escondido en uno de los apartamentos. Se habló de que podríamos escapar, hacer una cuerda con sábanas, colgarla, y luego bajar por la ventana del segundo piso, uno por uno, y dirigirnos al otro lado de la ciudad. Hoy era el día en que íbamos a poner en marcha este plan, pero no llegó a realizarse. Anoche me desperté por un ruido repentino. Cuando abrí los ojos ya había terminado, pero sabía lo que había oído. El grito, el aullido, similar al que producía aquella bestia. Solo que algo diferente. Me quedé acostado en la oscuridad con los ojos abiertos, esperando a que se repitiera, pero solo había silencio. Oí pasos, parecía que no era el único al que había despertado. Me pongo en pie y veo el celular, son las 3 de la madrugada. Intenté volver a dormir, pero no podía mantener los ojos cerrados. El aullido no me dejaba dormir. Decidí que no iba a dormir de todos modos, me levanté y me dirigí al balcón. Me sobresaltó mi vecino, Maxim. Su balcón estaba a unos metros del mío, y él también decidió salir a fumar. Aunque era una noche de noviembre, solo llevaba ropa interior. ¿Tú también has oído eso?, señaló al bosque con su cigarrillo. Asentí. Sí. ¿Crees que ha vuelto? No lo parece. Maxim confirmó mis sospechas. Suena diferente, como una raza diferente o algo así. Sí, yo también lo pensé. ¿Te importaría pasarme uno?, le pregunté a Maxim, y me lanzó el paquete entero. Toma, puede que los necesites todos. Antes de tomar un cigarrillo, eché un vistazo al paquete. Soyuz, Apolo. Me dio curiosidad, pero me calmé. No quería pensar en eso en aquel momento. Fumamos en silencio durante algún tiempo. Entonces, Maxim volvió a hablar. Todo es un caos en este edificio. Todo el mundo tiene miedo. Deberíamos hacer algo al respecto. ¿Cómo qué?, pregunté. Todavía no lo sé. Maxim sacudió los hombros. Pero es nuestra responsabilidad, como hombres. Se quedó en silencio, cuando una rama se rompió en algún lugar por debajo. Algo se movía allá abajo. Solo miré a tiempo, para ver algo grande entrando en el bosque, y se me heló la sangre. Estuvo parado allí durante todas nuestras conversaciones, y ni Maxim ni yo lo vimos. Estábamos charlando alegremente, mientras la bestia de abajo esperaba su momento, escuchando nuestras voces. Santo cielo, ¿lo has visto?, Maxim susurró. Yo no lo vi, tartamudeé,
todavía sorprendido de que la criatura, de la que nos habíamos estado escondiendo los últimos días, la que había aplastado la tráquea de un hombre con sus fauces, estuviera a escasos metros de mí. Espera, voy a encenderlo. Busqué el celular en mis bolsillos, lo saqué, encendí la linterna, y apunté hacia el bosque. Al instante, me estremecí y lo dejé caer, atrapándolo en el último momento. No estaba preparado para ver algo así. La linterna del celular no era especialmente potente, así que el cono de luz se disipó rápidamente. Pero, algunos de los fotones habían encontrado el camino entre las ramas, adentrándose en el bosque, para reflejarse en el único ojo gigante de la bestia, y viajar de vuelta hasta mí. En ese breve momento, participé involuntariamente en un concurso de miradas con ella. Algo me decía que era el primer hombre que lo hacía, y se marchaba para contarlo. Así que ahora sabemos, que nunca se fue. Siempre estuvo ahí, esperando su momento. No se va, y nosotros tampoco. La gente está de vuelta en sus apartamentos, y el hueco de la escalera está casi vacío. En mi camino a Natasia, una anciana abrió su puerta, para darme una mirada de muerte. ¿Por qué demonios estás merodeando por aquí? Todo el mundo está tenso, no necesitan que andes haciendo ruido. Hoy, Maxim ha llamado a mi puerta. Me dijo que todos los hombres capaces se estaban organizando en una milicia, y me ofreció unirme a él. Decidí que lo mejor era aceptar. Si todos los hombres capaces se estaban agrupando, sería inteligente unirme a ellos, aunque eso significara que yo sería la primera línea de defensa del edificio. Además, podré vigilar a Maxim. La bestia se ha vuelto más sigilosa, ya no oímos sus rugidos, pero a veces, después de pasar horas mirando por las ventanas, puedo verla acechando detrás de las ramas del bosque. Estoy convencido de que ahora viene del bosque, se siente como en casa, pasa allí la mayor parte del tiempo, y solo sale a la superficie para echarnos un vistazo, para comprobar si seguimos aquí. Mi nevera ya está vacía. Incluso racionando la comida, se me ha acabado antes de lo que esperaba. Por suerte, aún tengo mis cereales y patatas. La mayoría de los ancianos no parecen quejarse. Puedo entender por qué, como sobreviven con su pensión, han aprendido a estirar la comida hasta el mes siguiente. Además, son viejos y tienen las rodillas débiles y quebradizas, no pueden permitirse salir a comprar todos los días, así que esperan a enterarse de que hay rebajas en algún sitio, y van a abastecerse para un mes, aunque esas rebajas estén en la otra punta de la ciudad. Probablemente estén abastecidos para unos cuantos meses. No puedo dejar de pensar en ello. El agua del grifo también empieza a saber rara. Me alegro de haber llenado la bañera, para estar preparado para algo así. Algunas personas están advirtiendo a todo el mundo que no la beba, y oigo todo tipo de rumores sobre por qué no deberíamos hacerlo, desde que tiene algunas drogas mezcladas, hasta que es venenosa para cuidarnos todos. Personalmente, no creo que sea nada de eso, probablemente las pipas se habían echado a perder durante la última semana, ya que no se habían cuidado. Maxim ha empezado a organizar la milicia. Hasta ahora es muy pequeña, y solo patrullamos nuestro tramo de escaleras y el tejado, pero ha empezado a intentar convencer a los vecinos, para que también se unan a nosotros. Parece muy convincente, y entiendo por qué la gente se le une, les devuelve la ilusión del control. Aunque no tenemos nada, salvo armas improvisadas como escobas afiladas, cuchillos, o en mi caso, un hacha para la carne, ahora la gente tiene menos miedo de volver a salir de sus apartamentos. Confían en nosotros. Supongo que les recuerda a los viejos tiempos, cuando las milicias de voluntarios en las calles, que cuidaban del vecindario eran algo habitual. Pero, no todo el mundo está dispuesto a unirse a su causa. En el tramo de escaleras más alejado a la derecha, nos miraron con bastante frialdad, cuando bajamos del tejado para contarles nuestra idea. Nos recibió un grupo de hombres, algunos de ellos evidentemente borrachos, con la cara roja e hinchada de tanto beber, y otros con tatuajes carcelarios. Todos apestaban a alcohol, y de fondo sonaba Blatniak, un género musical ruso, que consiste en baladas obscenas sobre la vida criminal. En algún lugar lejano, oí un ruido metálico. Entonces no le presté mucha atención. Su líder, un hombre con dientes de oro y el torso desnudo, dejando al descubierto un tatuaje de una iglesia ortodoxa, escupió al suelo al oírnos. «Intentan jugar a los policías», dijo con una sonrisa falsa, asegurándose de enseñarnos todos sus dientes. «Miren a ese», me señaló. «Tan joven y ya es una basura». La multitud que lo seguía se reía. Sentí un escalofrío, sus miradas eran peligrosas. Era como volver a mirar el ojo de aquella bestia. «Es por un bien mayor», dijo Maxim, mirando fijamente al hombre. «Todos estamos en peligro, y tenemos que permanecer unidos. Podemos cuidar de nosotros», respondió el hombre, sacando una pistola detrás de su cinturón. «Y tampoco necesitamos a nadie husmeando. Váyanse». Sentí la mano de Maxim en mi hombro, me estaba tironeando,
haciéndome saber que era hora de irnos. Me daba asco que aquel hombre pudiera hablarnos así, y salirse con la suya, pero no podía hacer nada. Maxim es un buen tipo. Todavía no estoy seguro de que sea el misterioso soldador, que nos había encerrado a todos. La única pista que tengo es la marca de cigarrillos que me dio, y es exagerado pensar que es el único, en todo el edificio que los fuma. Aunque no son precisamente comunes, he visto a gente fumarlos muchas veces. Intenté hablar con él, sobre lo que pensaba de la identidad del soldador, quién podía ser y por qué lo había hecho, y mientras hablaba le miraba a la cara para ver si descubría algo, si se ponía nervioso. Pero su cara permaneció seria todo el tiempo, e incluso se divertía especulando sobre quién podía ser, y cuáles eran sus motivos. O mentía muy bien, o no era él. Después de eso, Maxim me hizo revisar el sótano, para ver si podíamos escapar por las alcantarillas, o si algo podía abrirse paso a través de ellas. A decir verdad, me daba miedo bajar allí, los muros de hormigón cubiertos de musgo, y las telarañas que se extendían de pared a pared, no eran precisamente tranquilizadores, pero lo que realmente me asustaba, eran las diminutas ventanas que había a lo largo de las paredes. Eran demasiado pequeñas, para entrar gateando, apenas me cabría la cabeza si lo intentara, pero aún así temía que algo pudiera colarse. El sótano discurría por debajo de todo el edificio, y todos los pisos tenían una puerta que conducía allí, por lo que fue difícil encontrar la trampilla que bajaba a las alcantarillas. Cuando por fin la encontré, en la esquina más alejada del sótano, experimenté una mezcla de emociones. También estaba soldada, lo que significaba que nada podía entrar por ella, pero también que nada podía salir. En los últimos días, habíamos empezado a oír disparos a lo lejos. Suena como una ametralladora, y dudo que alguien en nuestro pueblo tenga una, quizá la policía tenga algunos AK-74. A veces parece como si hubiera una guerra a lo lejos. Me llena de esperanza que nos rescaten pronto, pero no puedo evitar preguntarme, ¿a qué le disparan durante tanto tiempo? Dudo que la bestia de fuera pueda absorber tanta munición. Aparte de eso, no pasó gran cosa durante ese tiempo. Pasé la mayor parte del tiempo con Natasia, a los dos nos vendría bien distraernos un poco del mundo que nos rodeaba. Ayer estaba en su apartamento, jugando juegos de mesa con ella, cuando oímos gritos confusos procedentes del exterior. Al mirar por la ventana que daba a nuestra ciudad, sentí que el corazón me daba un vuelco, alguien huía de casa. Entrecerré los ojos, y mi corazón se hundió aún más, cuando reconocí de quién se trataba. Era el anciano que había estado buscando insulina. Abrí la ventana y miré hacia abajo, sabiendo ya lo que buscaba. Efectivamente, allí estaba, una cuerda hecha con sábanas, colgando de una de las ventanas del segundo piso. Desesperado, el hombre decidió escapar corriendo hacia la farmacia, para conseguir la insulina que necesitaba para sobrevivir. ¿Era eso o una muerte lenta y dolorosa? Desapareció detrás de la arboleda, y unos segundos después, oí un cristal romperse, debió de romper el escaparate de la farmacia para entrar. El sonido resonó por las calles vacías, y Natasia se estremeció de miedo. Yo sabía por lo que estaba pasando, si aquella criatura que acechaba nuestra casa, desde hace una semana lo oía, sin duda se acercaría en busca de su próxima presa. Unos minutos después lo vi correr hacia la ventana, agarrando algo en la mano. Incluso desde la distancia, pude ver lo pálido que estaba. Estaba a la intemperie, lejos de la seguridad de nuestros muros, y por un momento sentí que el respeto por el hombre surgía en mi pecho, desafiaba sus probabilidades y se negaba a morir sin hacer nada. Se acercó a las ventanas, cuando oímos el grito quejumbroso de la bestia. Estaba muy cerca. El hombre agarró la cuerda, y empezó a trepar. Llegó más o menos a la mitad, cuando sus débiles brazos cedieron y cayó al suelo. Viejo y frágil, era poco probable que lo consiguiera, aunque no estuviera desnutrido, y debilitado por su enfermedad. Se levantó lentamente, e intentó subir de nuevo, cuando la criatura asomó la cabeza por la esquina. Por fin podía verlo con mis propios ojos, y superaba todas mis expectativas. Estaba claro, que fuera lo que fuera, no era de este mundo. Sus patas delanteras eran gruesas y corpulentas, y terminaban en zarpas con largos dedos, que se parecían inquietantemente a los de los humanos. Las patas traseras eran mucho más cortas, y parodiando una vez más la naturaleza humana, se parecían mucho a las piernas de los humanos. Todo su cuerpo estaba cubierto de pelo negro, largo y espeso, excepto la cabeza, que era calva y dejaba al descubierto su piel gris. Y en el centro de su cabeza, de aspecto casi humano, un único ojo giraba salvajemente, buscando su objetivo. Se detuvo en el anciano, y la bestia soltó un gruñido grave. El hombre no cejaba en su empeño de arrastrarse hacia arriba, pero con la cadera rota, apenas podía arrastrarse 1 metro por encima del suelo, y sus brazos a lo largo no podían tirar de él. La bestia debió de darse cuenta,
porque no se abalanzó sobre él, sino que se tomó su tiempo para acercarse, como burlándose de los esfuerzos del hombre por escapar. Cuando estaba a solo 5 metros, el hombre saltó al suelo e intentó escapar, pero la criatura cubrió la distancia que lo separaba de un rápido salto. Levantó la pata por encima de él, cerrando los dedos en un puño, y yo miré hacia otro lado. Pero aún oí la salpicadura húmeda, cuando su puño descendió sobre la cabeza del hombre como un martillo, matándolo al instante. Al menos no sufrió como el anterior. Cuando volví a asomarme con cuidado, la criatura y el hombre habían desaparecido. La única prueba de que habían estado allí, era un largo rastro ensangrentado que llevaba a la vuelta de la esquina, hacia el bosque. Pensaba que el día ya había sido bastante agitado, pero anoche ocurrió algo más. Me despertó el sonido que me había perseguido durante tanto tiempo, que tanto deseaba conocer. El sonido de alguien soldando algo. Salté de la cama y escuché. No estaba seguro de dónde venía el sonido, pero cuando miré por la ventana, me di cuenta de que la luz venía del tejado de arriba, de la dirección en la que residían los delincuentes. Salí corriendo de mi apartamento, justo a tiempo para ver a Maxim salir del suyo. No llevaba más que ropa interior, y pude ver en sus ojos que tenía prisa. Al igual que yo, quería conocer la identidad del misterioso soldador. Cuando llegamos a la azotea, el soldador ya se había ido, pero no sin antes terminar lo que había estado haciendo. La puerta que conducía a los criminales estaba ahora reforzada, con una improvisada puerta jaula, hecha con barandillas de escaleras. En ese momento, me di cuenta de que el sonido que había oído antes, el tintineo del metal, era probablemente el soldador trabajando en las barandillas, para darles la forma necesaria. El misterioso soldador, al que había estado persiguiendo durante la última semana, iba un paso por delante de mí. Ahora sabía dónde vivía, y no podía llegar hasta allí. E incluso si encontraba la forma de entrar, primero tendría que vérmelas con los delincuentes, ya me habían hecho saber antes que no era bienvenido. Pero, la cuestión candente no era quién era. Lo que más me inquietaba era, ¿por qué lo hizo? ¿Qué le llevó a instalar la verja en la puerta que daba al tejado? ¿Quizá había algo que no sabíamos? Pensé que eso sería todo en cuanto a malas noticias, pero esta mañana encontramos a uno de los inquilinos muerto, en el hueco de la escalera. No tenía heridas en el cuerpo, pero echaba espuma por la boca, y su piel tenía un tono morado de lo más desagradable. Reconocí su cara, era el hombre que el primer día, había dicho que había trabajado como soldador en el pasado. Su esposa nos dijo que no tenía antecedentes de enfermedades cardíacas, lo que nos llevó a una única conclusión: estaba envenenado. Al parecer, el agua del grifo contenía veneno. Desde entonces ya no bebemos agua del grifo. También estoy convencido de que nos han dejado la electricidad, para atraer a todas las criaturas hacia nosotros. Quieren que nuestro problema, de tener demasiados testigos, se solucione solo. Fui alertado de su presencia, por un grito una tarde-noche. Alguien debió de salir a fumar, y quizá a socializar, con sus conocidos cuando lo vio. No había sonidos de lucha ni aullidos de dolor, solo terror. Ahora me alegro de que la naturaleza inculcara esa necesidad de gritar cuando te enfrentas a algo horripilante, algo tan inexplicable que sacude tu comprensión del mundo que te rodea. De ese modo, adviertes a tu manada del peligro. Incluso si no sobrevives, los demás aprenden a ser precavidos. Tu muerte se convierte en un noble sacrificio, un acontecimiento significativo cuando sucumbes a tu terror en tus últimos momentos. Apenas conseguí soltar mi propio grito de terror, cuando me di cuenta de que el chillido que emitía aquella criatura, no era el que había oído antes. No era el grito primitivo que nos había perseguido durante la última semana. Esto era algo nuevo. Algo que se las había arreglado, para entrar en nuestro complejo de apartamentos, a pesar de las precauciones que habíamos tomado. Me pasé media hora mirando por la mirilla, tratando de vislumbrarlo, y la tenue bombilla del exterior proporcionaba la iluminación suficiente, para ver lo que ocurría. En un momento dado, algo tapó la luz, y oí un golpeteo en la puerta. Un segundo de confusión fue seguido por una aterradora comprensión, y salté hacia atrás de la puerta, tratando de contener mi grito de sorpresa y conmoción. Fuera lo que fuese, se arrastró por mi puerta sobre sus numerosas patas. Podía arrastrarse por las paredes. Esto significa que la puerta del tejado es ahora una enorme abertura en nuestras defensas. Por la mañana, otros de nuestra milicia y yo salimos con cuidado para echar un vistazo a los daños que había hecho. Habíamos encontrado una mancha de sangre en el cuarto piso, y un largo rastro de sangre que llevaba al tejado. Allí, nos condujo hacia el borde del tejado donde terminaba. La criatura no solo encontró su camino dentro de nuestra casa, mató a uno de los nuestros, y luego lo arrastró a su nido. Como hay dos criaturas, creo que debería empezar a darles nombres. Demonio simio, o el simio, suena como una descripción adecuada, para el que nos había estado aterrorizando durante los últimos días. Y al día siguiente,
Todo el mundo empezó a llamar unánimemente al recién llegado, el Reptador, así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Así que si el mono es el monstruo que vigila las calles, el Raptador es el infiltrado que se cuela, y nos ataca donde vivimos. Un simio demoníaco, y el Reptador. Dios, hace apenas 2 semanas, no habría pensado que esas serían las palabras que usaría con cara seria. Desde aquel suceso, hemos puesto una cerradura en la puerta que da al tejado. Creo que hacía falta desde hace tiempo, es solo que, nunca pensamos que necesitaríamos hacerlo. Rezo para que sea suficiente para mantenerlo fuera, y me aseguro de tener las cortinas cerradas en todo momento. Odiaría mirar un día afuera, y ver a esa cosa arrastrándose por mi ventana. Y odiaría verme dentro de su garganta. Una presa fácil, lista para el consumo. Cada vez me preocupa más, ¿cuál es nuestro final? No hay ninguna posibilidad de que el agua de las tuberías haya empeorado tanto, en poco más de una semana como para volverse tan tóxica. Las bacterias no te matan en una noche, no te hacen echar espuma por la boca, y no te ponen la piel morada. El agua tiene algunas toxinas ahora, lo que me dice que para nuestro gobierno, no somos más que testigos oculares no deseados. Si llegamos a la otra parte de la ciudad, donde se escuchan los disparos, no seremos rescatados. Nos encontraremos con un pelotón de fusilamiento. La comida se convierte en un problema. Ayer oí a alguien paseando, preguntando a los vecinos si tenían un poco de sal. Solo sal de cocina, para hacer más agradable su aburrido plato. Oí a 3 de mis vecinos decirles que se largaran. Pero, ¿quién soy para juzgar? Cuando llamaron a mi timbre, no abrí la puerta. Sé que lo que buscan era sal, pero nunca se es demasiado precavido. Tal vez era su manera de calibrar la situación. Quizá piensan que si tengo sal de sobra, entonces tengo mucha otra comida dentro, y que soy un objetivo viable. Tal vez solo estoy diciendo tonterías. Hace 2 días comprobé cuidadosamente la puerta del sótano, que daba al tramo de escaleras donde viven los bandidos. Estaba cerrada con una cerradura, pero ni yo ni ningún otro inquilino oímos la soldadura, lo que significa que, en todo caso, podría estar estropeada. Necesito llegar hasta el soldador. Esta búsqueda personal mía que empezó por aburrimiento y curiosidad, se ha convertido en una necesidad, y un requisito previo para mi supervivencia. Ellos deben saber algo. Ellos son los que deciden a dónde va todo el mundo, y a qué partes del edificio tenemos acceso. Y puede que tengan las herramientas para sacarnos a todos de aquí. He pensado en ello. Mi única posibilidad de lograrlo es conseguir un soplete o una sierra, lo que tenga, abrir la escotilla que lleva a las alcantarillas y escapar por ella. Probablemente sea un laberinto, así que si me equivoco, y me encuentro cara a cara con los militares, o la bestia, estoy perdido. Pero es mejor que tentar a la suerte intentando escapar por la superficie. El único problema, es llegar a él, antes de que los bandidos con los que vive, lleguen a nosotros. La puerta jaula, que ha instalado en la entrada de su tejado, tiene pestillos y cerradura, lo que significa que pueden abrirla ellos. Son ellos quienes deciden, quién entra en su tramo de escaleras. Lo que hace que prácticamente tengan una fortaleza dentro de la fortaleza. Tengo miedo, de que cuando salgan, no es para cooperar, ni para mendigar comida, sino para cazar, para aprovecharse de los débiles. Y hasta ahora, no tenemos una forma sólida de luchar contra ellos. Pero el Reptador y los bandidos, no son nuestros únicos problemas. Ayer, el mono aprendió que es lo suficientemente fuerte, como para arrancar las jaulas de las ventanas del primer piso. Peor aún, eligió atacar el apartamento de la misma escalera que el mío. Oí sus gruñidos fuera, los gritos de la gente aterrorizada abajo, y el metal lloroso que estaba siendo destrozado. No sé qué hizo la gente de abajo para provocar a la bestia. Quizá pensaron que las jaulas los protegerían, y no cerraron las cortinas. Tal vez vieron a la criatura, y decidieron darse el gusto de mirarla fijamente. No lo sé. Una de las inquilinas que vivía allí, consiguió escapar. Pude ver el terror en sus ojos, cuando salí de mi apartamento, para ver qué pasaba, justo a tiempo para que pasara corriendo a mi lado. Pero sabía que alguien había tenido menos suerte. Oí los gritos de un hombre, al que el mono había inmovilizado, y fuertes golpes cuando sus puños chocaron con la carne del hombre. A juzgar por cómo sonaba todo, me di cuenta con terror, de que los gritos procedían de aquel apartamento del primer piso, y que la mujer, huyendo despavorida, no cerró la puerta al salir. Lo que significaba que cuando el mono acabara con el hombre de abajo, sería libre de entrar por la escalera, y recorrer los 5 pisos. Tal vez ni siquiera podría salir si se perdía aquí. Tenía que hacer algo rápido. Era muy arriesgado, bajar e intentar cerrar la puerta, pero sabía que si no lo hacía en ese momento, estaría muerto en pocos días. No fue la valentía lo que me empujó a una acción tan temeraria, fue la desesperación. Me enfrentaba a una paradoja, estar a salvo y morir, o arriesgar la vida y vivir, y mi cuerpo me decía que quería vivir un poco más. Bajé con cuidado al primer piso,
y eché un vistazo a la puerta. Tal como sospechaba, estaba abierta de par en par. Podía oír al simio masticando su ya silenciosa presa, pero también pude ver la llave en el ojo de la cerradura. Con cuidado, procurando no hacer ruido, me acerqué a la puerta. Quería gritar de terror por el hecho de que mis pasos no eran completamente silenciosos, pero supongo que la criatura no lo oyó, por encima del sonido de los huesos rompiéndose bajo su mordisco. Ahora estaba justo al lado de la puerta. Un paso más y estaría dentro del apartamento. El simio estaba a escasos metros de mí, en algún lugar a la vuelta de la esquina. Si metía la pata, tendría un segundo, tal vez dos, para rezar mis oraciones. Ya no había vuelta atrás. Con cuidado, saqué la llave por el ojo de la cerradura. Al salir, tintineó. Cerré la puerta de golpe, y empecé a meter la llave en el ojo de la cerradura, pero mis manos temblorosas no lo consiguieron. Se oyó un rugido ahogado procedente del interior de la vivienda, y sentí que un cuerpo enorme golpeaba la puerta desde el otro lado. Por suerte, la puerta parecía estar reforzada, los antiguos inquilinos se habían asegurado de protegerse de los ladrones, ya que, al vivir en el primer piso, eran los objetivos principales. Me temblaban las piernas de tanta adrenalina, suplicándome que huyera. Sabía que si la criatura giraba de algún modo el picaporte de la puerta, aunque fuera por accidente, saldría corriendo en ese instante, sin dejarme ninguna posibilidad de sobrevivir. Hice una pausa, respiré hondo e introduje la llave. Un momento después, la giré, cerrando la puerta. La bestia estaba encerrada. Salió del apartamento, por la ventana unas horas más tarde, cuando acabó de devorar y consumir al hombre. Después de eso, todos los inquilinos que vivían en el primer piso, se mudaron con sus vecinos de arriba. Llevaron consigo sus provisiones de comida, y me alegra decir que los de arriba no les hicieron caso, se dieron cuenta de que sería despiadado dejarles vivir en el primer piso, o pasar el rato en el hueco de la escalera, donde eran presa fácil. Aún así, aunque nuestras bajas eran mínimas, habíamos recibido un golpe enorme. Nuestro hogar, nuestro submarino sumergido en toda esta locura, ha recibido otro golpe y se ha hundido aún más. Estoy pensando en cómo encontrar al soldador, y sacarlo de allí sin alertar a ningún matón. El tejado no es una opción, pero todavía hay una puerta en el sótano que se puede romper. Lo discutiré con Maxim mañana. Es hora de actuar, hora de salir de aquí. Es muy extraño que todo sea extremadamente tenso y aburrido a la vez. Mi vida está en peligro constante, y aún no tenemos un plan sólido. Pero no puedo pensar en ello todo el tiempo. Aunque suene raro, estoy cansado de pensar constantemente en mis posibilidades de supervivencia, y cuando los monstruos no se arrastran por tu ventana, no tienes esa sensación de urgencia. No tienes nada en absoluto. Da la sensación de que solo existes para reaccionar ante ellos e interactuar con ellos. Y tal vez eventualmente terminar como su almuerzo. Nos hemos preparado para la escasez de alimentos y agua, pero había cosas que no habíamos tenido en cuenta. Para empezar, hay 2 cadáveres en nuestro edificio, y están empezando a pudrirse. Cuando murió el hombre envenenado, su viuda guardó el cadáver en el apartamento, lo vistió con ropa bonita y lo acostó en el sofá. Incluso sospechamos que gastó agua para lavar su cuerpo. Pero hace 2 días vino a pedirnos ayuda, empezaba a hincharse y a oler mal. Era extraño verle acostado en una postura tranquila, con los brazos sobre el pecho, en aquel sofá bajo un cuadro de un río, y sin embargo tan hinchado y morado. Parecía que la toxina seguía haciendo efecto en él. El olor era insoportable, en los primeros minutos que estuve allí, me daban ganas de vomitar, y saber que se trataba de un cuerpo humano, algo que hace poco era un individuo vivo, lo hacía aún más perturbador. Ella quería que lo lleváramos al sótano, pero Maxim se opuso. Su olor atraerá a los depredadores. Querrán entrar aún más si huelen su hedor. Hay que tirarlo fuera o dejarlo en el tejado. Se acercó de un salto al cadáver de su marido, y levantó las manos, haciendo saber a todo el mundo que no permitiría que nos lo lleváramos. No pueden. Repitió con voz estridente. No lo permitiré. Lárguense de aquí. La rodeamos en silencio. Nadie quería obligarla a irse, pero sabíamos que había que hacerlo. El cadáver del hombre estaba comprometiendo la seguridad de los vivos. Maxim, sin decir palabra, la agarró por la muñeca. Ella gritó e intentó soltarse, pero Maxim no cedió. Cuando se dio cuenta de que no podía dominarlo, cambió a la defensa, arañándolo con su mano libre. Maxim no se defendió, prefirió aguantar estoicamente su ataque, dándole la oportunidad de desquitarse con él, y solo echó la cabeza hacia atrás para que ella no pudiera arrancarle los ojos. Toma el cuerpo, tíralo por la ventana, dijo antes de arrastrar a la mujer hasta la cocina, para que no se interpusiera en nuestro camino. En un último y desesperado intento de resistirse, se agarró a la puerta, pero Maxim la apartó de un tirón. Su agarre fue lo bastante fuerte, como para dejar arañazos en la superficie de madera de la puerta, y una de sus uñas quedó clavada en ella.
Envolvimos su cuerpo en una manta. Era más fácil llevarlo así, tanto física como mentalmente. Lo llevamos al tejado, uno de nosotros rezó unas oraciones, y lo arrojamos por el borde. Ni siquiera miramos cómo caía, solo oímos el fuerte golpe cuando su cuerpo chocó contra el suelo, y nos apresuramos a ponerlo a salvo antes de que apareciera el raptador. Mirando atrás, no me siento culpable por lo que hicimos. Pero me siento culpable por no sentirme culpable, si eso tiene sentido. Debería haber sentido algo. Unas horas después, cuando miré por la ventana, el cuerpo ya había desaparecido. El segundo cadáver, el del hombre que fue mutilado en su apartamento, lo dejamos donde estaba. Sabíamos que la puerta del apartamento podía despistar a los intrusos, así que no nos molestamos en hacer nada al respecto. Hablé con Maxim sobre el soldador, y mi plan para conseguir sus herramientas. Le gustó mi idea, pero me advirtió que no podíamos hacer nada por el momento. Entrar a hurtadillas sería peligroso, y no sabíamos dónde buscar. Es peligroso enfrentarse a ellos. Están armados y pueden reaccionar de forma exagerada si entramos en su territorio. Quizá deberíamos informarles de nuestro plan, así cooperarían. Le di la razón a regañadientes. Entonces no sabíamos que ya se había acabado el tiempo de negociar, que ellos ya habían tomado una decisión. Porque cuando subí al quinto piso, para pasar un rato con Natasia, descubrí con horror que la puerta de su apartamento estaba abierta de par en par, y había signos de lucha en el pasillo. Sospeché lo peor, pero tampoco abandoné la esperanza. Me apresuré a recorrer todas las habitaciones, pero ella no aparecía por ninguna parte. Solo el anciano del primer piso, que ella había acogido, yacía en el suelo de la habitación de invitados. Un pequeño charco de sangre se formó bajo su costado izquierdo. Todavía estaba vivo cuando le di la vuelta. No respondió a mis preguntas sobre dónde estaba Natasia, sino que se limitó a susurrar. Lo siento, todo es culpa nuestra, los pecados de los padres. No tuve tiempo de prestar atención a sus crípticas palabras. Tenía que ayudarlo o moriría desangrado, pero sabía que Natasia podía estar muriendo en algún lugar en ese mismo momento, tal vez muy cerca. Volví corriendo al pasillo, intentando encontrar alguna pista de dónde podía estar, y efectivamente, había unas gotas de sangre en el suelo. Conducían al exterior y hacia la puerta del tejado. Era peligroso entrar a la azotea por mi cuenta, pero no me importaba. Salí corriendo, mirando a mi alrededor. No había nada. Nada excepto un pequeño rastro, apenas perceptible, de gotas de sangre. Temí que me llevara al borde del tejado, pero en lugar de eso, se dirigía hacia la puerta enjaulada que había al final, la que llevaba al escondite de los bandidos. La jaula ya estaba cerrada. Empecé a sacudirla, y a gritar para que soltaran a Natasia, imprudente por mi parte, lo sé. Si me hubiera quedado allí unos minutos más, sin duda habría atraído al raptador, y me habría llevado con él. Pero uno de los bandidos emergió de la oscuridad más allá de la jaula, y me apuntó con su pistola. Sé civilizado. Tu novia está en buenas manos, cuidaremos de ella. Después de todo, como dice el refrán, si la quieres, déjala ir. Se regodeó. Le escupí en la cara. Cuando levantó la pistola me di la vuelta y salí corriendo. Oí unos cuantos disparos detrás de mí, pero por suerte no me dieron, y el hombre debió decidir no gastar más munición conmigo. Tuve que actuar rápido. No quería ni pensar en lo que le iban a hacer. Cada minuto contaba. Mientras bajaba corriendo las escaleras, llamaba a los hombres para que se reunieran, gritando a pleno pulmón. Sorprendentemente, la gente empezó a salir de sus apartamentos para ver qué pasaba, podían oír la urgencia en mi voz, y no querían perderse un anuncio importante. Nunca me había alegrado tanto de ver las caras de mis vecinos. Apenas 2 minutos después les había contado lo sucedido. 2 mujeres corrieron al quinto piso para ayudar al anciano. «¡Qué milicia tan mediocre!», dijo una anciana de la última fila. «Ni siquiera pueden protegernos en nuestras casas». Maxim se abrió paso entre la multitud para ver qué pasaba. Le conté lo que había pasado. Sus ojos se inyectaron en sangre, y sus puños temblaron de furia. «Esos malditos. Ya está decidido. Vamos a recuperarla». Se dirigió con confianza hacia el tejado. Le seguí, y pude ver que otros hombres, incluso los más reacios, nos seguían. Nos dirigimos a la puerta del tejado, la misma puerta en la que unos minutos antes me habían disparado. Solo que ahora no estaba solo. Ahora había al menos 10 hombres conmigo. No importaba si probablemente no podíamos atravesar las puertas, lo que importaba era que cuando 10 hombres furiosos aparecen en tu puerta, escuchas lo que tienen que decir. «Salgan». Maxim gritó a través de las rejas de la jaula. «Salgan o juro que voy a romper esto». El mismo hombre que me había estado disparando antes, se acercó a la jaula. Me lanzó una mirada furiosa antes de apartar la vista. «Devuélvenos a la chica, o te daremos de comer a esos monstruos de ahí fuera», gritó Maxim. El bandido levantó las manos en un gesto burlón de miedo. «Tranquilo.
Solo nos llevamos a la chica para salir una noche. No hay nada malo en ello. Maxim pateó la jaula con furia, y el hombre del otro lado saltó sorprendido. Ahora estaba claro que se sentía tenso, y que su calma era solo una actuación. Si crees que no podemos derribar esto, estás muy equivocado, gritó Maxim. Cálmate, abuelo. Solo estaba bromeando. A todos nos vendría bien un poco de humor, dijo el hombre, haciendo lo posible por mantener la sonrisa. Iré a buscarla. Y desapareció. Yo estaba cada vez más ansioso. ¿Quién sabe cuánto tiempo había estado allí? No sabíamos lo que le habían hecho. Cada minuto contaba. Oímos una discusión en el interior. Los hombres se gritaban, pero debido al eco, no pude distinguir lo que decían. Por suerte, no oí los gritos de Natasia. Los gritos cesaron. Unos minutos después, el hombre se acercó a la jaula que nos separaba. Pude ver a Natasia detrás de él. Tenía un feo hematoma bajo el ojo, y la sangre seca en el labio indicaba que debía de estar sangrando por la nariz. Afortunadamente, su ropa estaba intacta, sin signos de desgarro, y había una extraña chispa en sus ojos que parecía casi fuera de lugar. Una chispa de entusiasmo y determinación. Aquí tienes a tu chica, no le hicimos mucho, ahora lárgate. Gruñó el hombre, dándole un empujón hacia nosotros, cuando pasaba junto a él. ¿Y su comida?, preguntó Maxim. ¿De qué estás hablando? Era un anticipo por mantenerla a salvo con nosotros, fue la respuesta del hombre, mientras cerraba la verja y se alejaba. Maxim gruñó y pude ver la furia en sus ojos. Para él, no había terminado. No iba a dejarlo pasar. Algo desconocido rugió en la distancia. Nos apresuramos a ponernos a salvo. ¿Cómo estás?, le pregunté a Natasia una vez que estuvimos dentro del edificio, pero ella levantó la mano para detenerme. Estoy bien, no te preocupes. Su líder se asustó cuando vio que ese maldito me llevaba hasta ellos. Sospechaba que pasaría algo así. ¿Cómo te atraparon?, le hice otra pregunta, pero negó con la cabeza. Me atrajeron. Se hicieron pasar por uno de los inquilinos del piso de al lado, y me dijeron que buscaban una aspirina. Bajó la voz a un susurro. Lo he encontrado. He encontrado al soldador. ¿Lo has encontrado? Estaba sorprendido ante semejante acontecimiento. Vive en el tercer piso, apartamento 73. Me dijeron que fuera a pasar el rato con él, mientras decidían qué hacer conmigo. Parece que lo están cuidando bien a cambio de su ayuda, pero no sé qué les pasó a los otros inquilinos. No quiso hablar de ellos. Entonces, ¿hablaste con él? ¿Te dijo por qué lo hizo? ¿Por qué nos metió aquí?, pregunté con expectación. Miró a su alrededor por si alguien podía oírnos. Los hombres seguían bajando del tejado, y se dirigían al interior de su apartamento, para ayudar con el anciano que seguía dentro. Dice que le entró el pánico. Estaba cazando en el bosque cuando los vio. Hay docenas, quizás cientos de ellos. Están migrando a alguna parte, y nosotros estábamos en la acera de su camino. Así que corrió a casa, y se atrincheró con todos nosotros. Por supuesto, eso fue antes de enterarse de los bandidos. Dice que se mudaron solo 2 noches antes. Pero, ¿por qué no huyó? ¿Por qué no evacuar? Natasia negó con la cabeza. No puede. Tiene un hijo, y él está completamente postrado en la cama, paralizado por debajo de la cintura, y está demasiado débil para llevarlo en brazos. Tampoco hay ascensores. Gruñó y sacudió la cabeza. Pensó que todo acabaría en 1 o 2 días, pero calculó mal. Imaginé la situación en la que se había encontrado aquel hombre, atrapado no solo él, sino también su indefenso hijo, y todos los demás en aquel infierno. Aunque quería enfadarme con él, no podía. Le conté tu plan. Natasia interrumpió mis pensamientos. Dice que tiene sentido, y que está dispuesto a prestar sus herramientas y habilidades, si encontramos una forma de sacarlo a él y a su hijo. Lo vigilan bien, hay patrullas constantes en la 4ª y la 2ª planta. La mayoría beben y escuchan música, pero tienen armas. Quise decir algo, pero entonces Maxim se acercó a Natasia, y le puso una mano en el hombro. ¿Estás bien? ¿Estoy bien?, dijo Natasia, echándose hacia atrás. No le gustaba el fuego en los ojos de Maxim. Bien, dijo él, mirando a lo lejos. Tengo una hija, más joven que tú, pero aún así. Dio otra sacudida al hombro de Natasia. Nunca volverán a hacerte esto, proclamó, y casi pude oír la lava de pura ira acumulándose en su garganta. Ni a nadie más. He tomado una decisión. Tenemos que atacarlos primero. Si hay plagas, hay que ahuyentarlas. Miró a Natasia a la cara, y la visión de sus heridas le hizo apretar los dientes. Mañana les quemaremos toda la escalera. Maxim no bromeaba, diciendo que iba a quemar toda la escalera. Algunos otros y yo tratamos de convencerlo, de que no lo hiciera. Le recordamos que nosotros también podíamos prendernos fuego, que allí dentro había al menos 2 personas inocentes, una de ellas un joven que no podría escapar,
pero nada de eso le importó. Solo tenemos que iniciar el fuego, lo suficientemente grande como para que se muevan hacia el tejado, dijo, asintiendo maníacamente a sus propias palabras. Les estaremos esperando allí, y una vez que emerjan, hizo un movimiento cortante con la mano. Después, podremos apagar el fuego. El fuego no es ninguna broma, quién sabe lo grande que puede llegar a ser. Bueno, haremos lo que podamos. Me tranquilizó en tono impaciente, pero yo no iba a dejarlo pasar. ¿Y qué pasa con el soldador y su hijo? Le recordé. Solo son prisioneros. Y no podrán escapar del fuego ni del humo. ¿Estás dispuesto a quemarlos? Lo miré a los ojos, intentando convencerlo de que abandonara su idea. Pero Maxim no apartó la mirada, sino que me miró directamente a los ojos, y pude ver que las llamas de su ira se estaban volviendo más salvajes. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que allí solo hay prisioneros? Porque su hijo, traté de explicar, pero Maxim me detuvo antes de que pudiera terminar. Eso es lo que él dice, y personalmente, creo que está mintiendo. No tenía que encerrarnos a todos aquí. Podría haberse quedado en su apartamento. Así que a menos que tengas un plan mejor, vamos a hacerlo a mi manera, dijo antes de darse la vuelta para irse. La verdad es que sí, le dije a su espalda. Se dio la vuelta, y me hizo un gesto con la cabeza para que siguiera hablando. Mi plan era loco y peligroso, potencialmente, incluso más que el que Maxim ofrecía, y mucho más complicado. Pero en mi plan, la amenaza podía ser contenida, mientras que Maxim ofrecía básicamente quemarnos a todos. Así que después de escuchar lo que tenía que ofrecer, estuvo de acuerdo. Al menos todavía podemos quemarlo todo si tu plan sale mal. Empieza esta noche. Te buscaré algunos hombres que puedan ayudarte. Si tu plan no funciona al amanecer, seguimos con el mío. Estaba demasiado ansioso por quedarme solo, así que decidí pasar el resto del día en casa de Natasia. Su piso estaba abarrotado, unas cuantas mujeres la ayudaban a atender al anciano. Respiraba con dificultad y tenía la cara muy pálida, pero la hemorragia se había detenido, y volvía a estar consciente. Joven, gracias, dijo, haciendo al mismo tiempo una mueca de dolor. Era evidente que hablar le estaba causando bastante dolor. Yo no he hecho nada, y francamente, esa era la verdad. El viejo estaba demasiado confuso para darse cuenta de lo que había pasado, que yo lo había abandonado, y me había ido tras Natasia, sin molestarme siquiera en pedir ayuda, pero se limitó a sonreírme. Quédate quieto, y no malgastes tus fuerzas, le dijo una de las mujeres. Eres demasiado débil para eso. Él no prestó atención a sus palabras. Lo siento, susurró débilmente. Está delirando, no hagan caso de sus palabras. Nos advirtió una de las señoras mayores a mí y a Natasia. Por primera vez en mi vida, estoy bastante cuerdo, negó el hombre con cierta irritación, antes de hacer una mueca de dolor. Escucha, volvió a hablarme. No hay perdón para lo que hemos hecho. Fue una época difícil, el mundo entero era nuestro enemigo, pero aún así, pensábamos que habíamos fracasado, pero pensábamos globalmente. Solo pensábamos en ellos como si fueran armas dirigidas contra el enemigo. Nunca pensamos que serían tan eficaces contra los civiles, o contra nuestro propio pueblo. Las subestimamos. Pensábamos que ya se habían ido. Deja de divagar, viejo tonto. Y ustedes dos, váyanse. Nos dijo la anciana a mí y a Natasia. Este es mi apartamento, objetó Natasia, pero la mujer se limitó a fruncir el ceño. Volverás aquí mañana. Vete a pasar el rato a casa de tu novio. Me señaló con la cabeza. Viendo que era inútil discutir, hice un gesto con la cabeza hacia la puerta, ella me devolvió el gesto y salimos. Hazme caso, habrá más. Tienes que salir de aquí mientras puedas, o te pisotearán junto con todos los demás. Las últimas palabras del anciano sonaron como una ominosa advertencia. Fue en lo más profundo de la noche, cuando empezamos a ejecutar mi plan. Lo primero que necesitábamos era el señuelo. Fue difícil encontrar un trozo de carne, nadie quería compartirlo, y cuando oían para que lo necesitábamos, se llevaban un dedo a la sien para mostrarnos qué pensaban de nuestra idea. Pero tras unas horas de búsqueda, por fin encontramos lo que buscábamos, y entonces llegó el momento de la siguiente parte del plan. Lo llevamos al sótano con nosotros, y nos dirigimos hacia la puerta más alejada, la que daba a la escalera, que Maxim tanto quería quemar. La puerta debía de estar cerrada con la cerradura colgante del otro lado, pero era vieja y de madera. Había una manera de pasarla, el truco era hacerlo completamente en silencio. Nos pasamos 3 horas intentando taladrar la madera, con un mimbre que nos prestó un viejo carpintero, haciendo una manivela cada vez, escuchando todo el tiempo los ruidos del otro lado. En el silencio absoluto, podíamos oír a los matones que estaban de guardia bebiendo y hablando, y la nauseabunda voz ronca de la cantante, que estaban escuchando aún resuena en mis oídos.
Pero en cualquier momento, la música podía parar, y su tono podía cambiar de alegre a preocupado, lo que solo significaría una cosa: nos habían escuchado. Durante toda la operación, solo podía pensar en una cosa: nuestro fracaso significaba la muerte del soldador. Aunque recuperáramos milagrosamente sus herramientas de entre las cenizas, ese precio era demasiado alto para pagarlo. Al cabo de 2 horas, el taladro alcanzó por fin el clavo que sujetaba la bisagra de la cerradura, y pasamos la hora siguiente trabajando a su alrededor, por turnos, intentando hacer el agujero más grande, hasta que por fin el clavo se separó de la madera. Ahora la cerradura colgaba del marco, y la puerta podía abrirse. Me quité las botas y entré en el hueco de la escalera. A partir de entonces, estaba solo. Era lógico que yo corriera todos los riesgos, al fin y al cabo, era mi plan. Los hombres estaban un piso por encima de mí. Ahora podía oírlos con perfecta claridad. Un paso en falso, un ruido, y bajaban corriendo hacia mí. Era el momento de hacer la mayor apuesta de mi vida. Extendí la mano hacia una de las puertas. Estaba abierta. ¿Por qué iban a cerrarla? Sabían que el mono podía romper las rejas de sus ventanas. Me dirigí a la cocina, abrí la ventana y dejé el trozo de carne en el suelo. Luego, sacando con cuidado una navaja del cajón, me rajé la palma de la mano izquierda, y extraje un poco de sangre, haciendo llover unas gotas sobre el trozo de carne. El plan se había puesto en marcha. No sabía lo bien que olfateaba el mono, pero confiaba en que al amanecer, estaría lo bastante tentado como para derribar las rejas, y entrar en el hueco de la escalera, donde se encargaría rápidamente de todos los bandidos. Esperaba que el viejo soldador tuviera el suficiente sentido común para cerrar la puerta, antes de que eso ocurriera. Revisando mi trampa por última vez, me dirigí hacia la salida. Me aseguré de dejar la puerta abierta, de ese modo, o bien la criatura encontraría la forma de salir del apartamento por sus propios medios, o bien los bandidos la oirían forzar la entrada, lo que les incitaría a acercarse a echar un vistazo, y sacarla de allí. Me dirigí hacia la puerta del sótano, solo para encontrarla abierta de par en par. El martillo, los clavos y los muebles, los improvisados tablones de madera, que pensábamos utilizar después para atrancar la puerta, estaban tirados junto a ella, abandonados. Qué raro, pensé para mis adentros, antes de oírlo. El repiqueteo de muchas piernas que se acercaba a cada segundo, saliendo directamente del sótano del que había salido. Las ventanas, fue todo lo que pude pensar, antes de darme la vuelta y echar a correr. Las ventanas, las diminutas ventanas, que se alineaban en las paredes del sótano, eran una forma fácil de que entrara el raptador. Nunca lo habíamos visto, así que no teníamos ni idea de si sería capaz de colarse. Y ahora estaba allí, aislándome de la seguridad, y me encontraba entre la espada y la pared. Y se acercaba rápidamente. No me quedaba mucho tiempo. Tenía 2 opciones: volver corriendo al apartamento del que acababa de salir, donde el cebo esperaba al mono, o correr escaleras arriba, hacia los bandidos, y esperar que su puntería no fuera muy buena. Elegí la segunda opción. En una crisis, los primates siempre habían buscado ganar una posición elevada, o avanzar hacia sus compañeros, y ese instinto, enterrado en lo más profundo de mi psique, resurgió en el momento de necesidad. Los hombres estaban tan borrachos y desconcertados por mi repentina aparición, que ninguno echó mano de su arma. Se limitaron a mirarme con ojos sorprendidos, mientras me apresuraba a pasar junto a ellos, hacia el tercer piso, hacia el apartamento 73. «¡Abre!», grité mientras empezaba a golpear furiosamente la puerta. «Soy el amigo de Natasia, abre». Un piso por debajo de mí, los hombres gritaban aterrorizados. Uno de los gritos se interrumpió cuando un par de poderosas mandíbulas aplastaron la garganta del hombre. Un segundo después oí disparos. Los hombres de arriba, los que vigilaban el cuarto piso, bajaron corriendo a ver qué pasaba. Podía oír sus pasos apresurados. En un segundo, doblarían la esquina, y me verían intentando entrar en el apartamento de su prisionero más importante. La llave sonó y la puerta se abrió de repente. Salté a un lado para abrirla y vi al viejo dentro. Cara arrugada, ojos muy abiertos. «¿Quién eres?», oí justo detrás de mí. Estaban a un tramo de escaleras. Empujé al viejo a un lado, salté al interior de su apartamento, cerrando la puerta tras de mí, y escuché. Pasaron corriendo por delante de la puerta. Había asuntos más urgentes de los que ocuparse un piso más abajo. «Soy el amigo de Natasia. He venido a rescatarte. Toma tu sierra de metal, un soplete de gas, o lo que sea que tengas y vámonos», dije rápidamente. «Yo llevaré a tu hijo, no te preocupes». «Ya no tengo soplete», me dijo. Sacudí la cabeza. No lo había oído bien. «¿Qué?», le pregunté. «Me he quedado sin gasolina. Lo he gastado todo cortando las barandillas de la jaula del tejado», me explicó. «¿Así que no tienes nada para cortar el metal?», pregunté. Parecía imposible. No podía ser. Sacudió los hombros. «Me temo que no».
Pero le dijiste a Natasia que tenías las herramientas. Le grité. Las tengo, pero son inútiles. Solo quería salvar a mi hijo, explicó, señalando hacia la puerta de otra habitación. Solo quería que alguien lo sacara de aquí. No tenía las herramientas. Mi búsqueda de él era inútil. Me deslicé por la puerta y me agarré la cabeza. Pasé unos minutos así, escuchando los ruidos del exterior. Los hombres volvieron corriendo a la cuarta planta, disparando a su perseguidor, y al cabo de unos minutos, los ruidos de lucha y pelea de arriba cesaron. Tenía que salir. No tenía motivos para seguir allí. Si alguno de los bandidos sobrevivía, vendría a ver quién era yo. Abrí la puerta. Espera, ¿te vas? Pero, no puedo llevarlo sin ti. Suplicó el anciano. Salí y cerré la puerta tras de mí. Volví al sótano con cuidado, pero al mismo tiempo ya no sentía ningún miedo. Todo parecía inútil en aquel momento. Llevaba 2 semanas albergando la esperanza de poder salir por las alcantarillas, y ahora toda esperanza estaba perdida. En el segundo piso había 2 cadáveres, uno de ellos con una pistola en la mano. En ese momento no pensaba en mi supervivencia, pero pensé que aún podría serme útil en el futuro. Agarré la pistola y tiré de ella, solo para darme cuenta de que la mano que la sostenía aún no estaba muerta. El hombre que creía muerto abrió los ojos y me miró. Estaba demasiado débil para formar palabras, pero tenía fuerza suficiente para fruncir el ceño. Me reconoció. Sabía que había sido yo quien había dejado entrar al reptador. Sonó un disparo y caí por las escaleras, agarrándome el costado. El dolor me devolvió instantáneamente a la realidad, y mis instintos de supervivencia volvieron a activarse. Quería vivir por muy sombrío que fuera mi futuro. ¿Y si el reptador lo oyó? ¿Y si lo oyó otra cosa? Estoy perdiendo sangre. Tengo que darme prisa. Mi cerebro producía un pensamiento apresurado tras otro. Descendí al sótano, apretando la herida. Apenas podía ver en la oscuridad, pero, por suerte, estaba solo allí dentro. Tiré del picaporte de la puerta que daba a la escalera. Nada. Volví a tirar. Seguía sin moverse. No es que estuviera demasiado débil para abrirla. Estaba cerrada. Volví a mirar hacia las ventanas de la pared, y llamé a la puerta. Estaba demasiado asustado para gritar que abriera. Volví a llamar y oí ruidos. Pero no venían del otro lado de la puerta. Venían del apartamento donde dejé el cebo. Parecía que el mono por fin lo había tomado. Oí su rugido, escuché el ruido con el que las rejas se separaban de la pared y me estremecí. No tenía a dónde huir. Estaba acorralado. Si podía oler mi sangre, podía sentir que tenía la palma de la mano llena de sangre, y probablemente había un reguero de gotas de sangre detrás de mí. Mi única esperanza era que se sintiera atraído hacia el baño de sangre del segundo piso. Me senté cerca de la puerta y cerré los ojos. No tenía sentido permanecer alerta, en todo caso, tenía que asegurarme de hacer el menor ruido posible. Los sonidos empezaban a acallarse. Lo último que oí, fueron sus pasos al entrar en el hueco de la escalera, y olfatear el aire. Allí me encontraron por la mañana, inconsciente por la pérdida de sangre junto a la puerta. Por suerte, alguien me encontró antes de que muriera congelado, si no, no estarías escuchando esto. Durante la semana pasada intenté recuperar fuerzas. Natasia me cuidaba bien. Y por suerte, encontró penicilina en alguna parte, así que no tuve que preocuparme por las infecciones. Pero, hizo mella en mi sistema digestivo, que no era el ideal en mi situación. La bala me atravesó por completo, aunque tenía 2 heridas. Empiezo a recuperar las fuerzas poco a poco, pero con nuestros limitados recursos alimentarios, fue duro. De hecho, nos vamos a quedar sin comida en pocos días. Los inquilinos han puesto en común todos sus alimentos, y han empezado a racionarlos, algo sorprendente sin duda. Pero muy pronto, no quedará nada. He oído que algunos hombres intentaban asaltar las tiendas de comestibles cercanas. No todos regresaron. Esperan que una vez que me recupere me una a ellos. No puedo oponerme a eso. Me han estado alimentando durante la última semana, después de todo. Pero no puedo evitar pensar que tenemos que salir. Una vez que se acabe la comida estaremos demasiado débiles para hacerlo. Poco a poco, empiezo a andar. La fuerza me ha ido volviendo muy lentamente, gramo a gramo. Con mi mala alimentación, mi cuerpo ha tenido que canibalizar parte del tejido muscular para curar la herida. También me va a dejar una fea cicatriz. Ahora mismo tengo un agujero en el costado lleno hasta el borde de tejido cicatricial. No puedo evitar pinchármelo todo el tiempo, aunque me da asco. Por supuesto, no voy a ir a ninguna redada de comida dentro de poco, tal vez pueda descender por la cuerda, pero volver a subir, llevando una docena de kilos de comida encima es imposible. Repetiré el destino de aquel anciano que no pudo volver a entrar. Así que durante la última semana, he estado acostado en la cama en el apartamento de Natasia. Supongo que se podría decir que se ha convertido en una especie de hospital. Cuida de mí y del viejo. Una patata hervida al día para cada uno.
Las hierve todas en la misma olla, dice que así haremos una buena sopa cuando se nos acabe todo lo demás. Maxim y otros hombres intentan asaltar las tiendas de comestibles cercanas, pero cada asalto es más difícil que el anterior, sobre todo porque la mitad de las veces alguien no regresa. Se habían llevado las armas que habían encontrado en el escondite de los bandidos, pero por lo que me han contado no sirven de mucho, y los disparos suelen implicar que alguien está viviendo sus últimos segundos aterrorizado. No oigo hablar mucho del exterior, salvo algunos rumores. Antes estaba encerrado en el complejo de apartamentos, pero ahora tengo la sensación de que el peligro acecha más allá del umbral de la puerta, más allá de nuestras ventanas. Siento como si mi fortaleza, que antes era todo el edificio, se hubiera encogido para caber dentro del apartamento de Natasia. Con mi movilidad limitada, no puedo sentirme seguro fuera de su apartamento. Casi no nos queda comida, y cada vez oigo más discusiones entre la gente. Todo parece ir en una dirección desagradable, y cada vez que Natasia sale de su apartamento, temo que no vuelva. Dice que fuera pasan cosas locas. Cosas que hace un mes o incluso 2 semanas, me habrían puesto los pelos de punta, pero ahora estoy demasiado cansado y agotado, como para reaccionar. Creo que lo mismo le pasa a todo el mundo en el edificio. Natasia dice que han visto una misteriosa figura humana, justo en la linde del bosque. Hizo una señal a los observadores, para que salieran y la siguieran, pero desapareció en el bosque. Parecía imposible que fuera uno de los supervivientes. Otro día, los inquilinos de uno de los apartamentos empezaron a gritar que las voces en sus cabezas eran demasiado fuertes. Creería que era la locura si se tratara de una sola persona, pero los tres, eso era muy poco probable. Y unas noches antes todos nos despertamos de la estampida. Cientos de piernas salían corriendo del bosque, pasaban por delante de nuestra casa y entraban en la ciudad. Podía sentir como el edificio temblaba, por las vibraciones que sus poderosas patas enviaban al suelo, y los chillidos de muchas bestias se mezclaban entre sí, hasta el punto de que era difícil distinguir cuál había oído antes. Nadie se atrevía a mirar por la ventana. Todos esperábamos que pasaran, y nos dejaran seguir con nuestras vidas sin sentido. Cuando pasaron, oímos disparos a lo lejos durante todo el día siguiente. El sonido de los disparos agitaba bastante al viejo. Nunca conseguí sacarle más que unas pocas frases coherentes. Parece que el desgaste físico, y el sentimiento de culpa le han hecho perder la cabeza poco a poco. Habló de un lugar lejos en el bosque. Confundía las cosas, así que aún no sé muy bien qué era. En algunas historias, es una ciudad y en otras, una base en un bosque. A veces es un laboratorio y a veces una excavación arqueológica. Fue construido por los soviéticos, y lleva allí mucho tiempo. Pero en todas las historias, siempre aparecía una palabra: la puerta. Trabajó allí como interno. Dice que toda nuestra ciudad fue construida por los soviéticos, precisamente por esa ubicación. Era una ciudad cerrada, la que no aparecía en ningún mapa, ni siquiera en los secretos. En nuestro pueblo vivían todos los científicos y el personal. Decía que consiguió su apartamento cuando le destinaron al proyecto, y que estaba muy orgulloso de ser propietario de una casa, a una edad temprana. Fuera lo que habían estado haciendo allí, los altos mandos acabaron decepcionados con los resultados, así que el proyecto se cerró, y la ciudad fue desclasificada incluso antes de la caída de la Unión Soviética. Dijo que había olvidado lo que había visto allí hasta hace un mes. Pero ahora, a pesar de décadas de abandono, algo volvía a suceder. Algo que desataba las hordas de estos monstruos. Como dijo el propio hombre, algo en el otro lado por fin se ha puesto en contacto con nosotros. 40 años después de que enviáramos nuestra primera señal. No se explayó sobre qué era el otro lado, ni de dónde venían las bestias en tal volumen. Poco después, se aisló del mundo que le rodeaba y no quiso hablar más. Hace 2 días, la misteriosa figura volvió de nuevo. Esta vez pude verlo bien. Un largo abrigo negro de invierno, con una capucha que le ocultaba la cara. Una mancha oscura bien visible sobre la nieve. Digo eso porque, a pesar de parecer completamente humano, no puedo aceptarlo como tal. Lo único diferente fue que, aquel día, algunas personas lo siguieron hasta el bosque. Yo casi fui una de ellas. La voz que oía en mi cabeza era demasiado seductora para ignorarla. Ayer volvió de nuevo. Y una vez más, con un gesto de la mano, la gente empezó a salir por las ventanas para seguirlo. Algunos se colgaban de las barandillas, y caían sobre la nieve desde el segundo piso, antes de levantarse y seguir su llamada, ignorando el frío y los apéndices rotos. Tuve que contener a Natasia para que no lo siguiera. Parece que algunas personas son más susceptibles a su llamada, y así acudió a ella. Estuve luchando con ella unos 5 minutos. No me pegaba ni me mordía, solo empujaba silenciosamente con todo su cuerpo hacia la puerta, intentando salir del edificio y seguirla. Yo le gritaba, incluso la golpeaba para que volviera en sí, mientras sentía que las fuerzas abandonaban mi ya debilitado cuerpo. Y durante todo ese tiempo,
casi podía sentir la mirada expectante de la criatura, atravesando las sólidas paredes y observando a Natasia con juicio, desaprobando que la hiciera esperar. Finalmente, se marchó y Natasia volvió en sí. Casi rompo a llorar cuando me di cuenta de que había vuelto conmigo. En las últimas semanas, se había convertido en la persona más cercana a mí, casi como una hermana. Ver que volvía en sí fue un gran alivio. Pero entonces el frío del aire pasó junto a nosotros, y con el terror, nos dimos cuenta de que éramos las dos únicas personas que quedábamos en el apartamento. El viejo se fue, y no se molestó en cerrar la ventana tras de sí. Como era el quinto piso, no nos arriesgamos a asomarnos para ver si había sobrevivido, ya sabíamos la respuesta. Simplemente cerramos la ventana. Hoy, la misteriosa figura, el embrujado flautista de Hamelin, sin duda volverá. Y esta vez, todos podemos ser víctimas de su llamada. Así que no nos queda más remedio que abandonar el barco. No quedan más de 10 personas en el edificio, y todos estamos listos para partir. Nos hemos comido toda la comida que teníamos, ya no tiene sentido llevarla encima. Nos hemos puesto la ropa más abrigada que teníamos para combatir el invierno, y todos hemos preparado las armas improvisadas. Algunos han afilado sus escobas, pero yo he decidido seguir con mi hacha, sigo convencido de que es la mejor arma que tengo. Nos vamos en 5 minutos, y Natasia está sirviendo sopa de patata en tazas, nuestra última comida en este edificio. No sabemos a dónde iremos ni hasta dónde llegaremos, pero de una cosa estoy seguro, estaremos más seguros lejos del bosque. Incluso podríamos viajar de un edificio a otro. Después de todo, dudamos que la gente cerrara sus apartamentos antes de evacuar. Así que quién sabe, podríamos sobrevivir. Nos dirigiremos a algún lugar lejano, lejos de los militares, lejos de las criaturas. Estoy seguro de que encontraremos el camino. Y si en el futuro no me mutilan ni me disparan, y por fin tengo un momento para sentarme, y contar con seguridad por lo que he pasado, se los haré saber a todos. Así que crucen los dedos por mí, y con suerte, hablaremos pronto.